Soy el Pastor Jack. Bienvenido a nuestra básica y sistemática aplicación de cómo estudiar la palabra de Dios. Y hoy abordaremos ¿quién es el autor? ¿Recuerdas que una de las preguntas en nuestro primer video fue ¿quién ha escrito? ¿Quién lo escribe? ¿Quién ha escrito el libro que deseo estudiar? Y a veces es obvio hasta cierto punto, a veces no lo es. Por ejemplo, dice una referencia del libro de Efesios. ¿Quién escribió Efesios? Porque Efesios es un lugar geográfico, no una persona. El libro de Romanos, ¿quién lo escribió? ¿Un romano? Hay respuestas que debemos buscar y también hay respuestas que son muy obvias. Uno de ellos es el Evangelio de Juan. Si estás comenzando con la Biblia, en realidad te recomiendo que empieces en el Evangelio de Juan. Es el cuarto escritor del Evangelio, Juan, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan aparecen así en la Biblia, pero esa no es la cronología de tiempo en la que fueron escritos, deberías saberlo. Pero sugiero que leas Juan, comienza en Juan y hacemos la primera pregunta. ¿Quién lo escribió? Y estas reglas se pueden aplicar a tu estudio de la Biblia y es cómo lo descubrimos. Número 1, para comenzar es conseguir una Biblia de estudio. No son baratas, no son tan fáciles de encontrar. Tienes que buscar en una tienda en línea o en una buena librería cristiana. Pero como mencioné la última vez, soy gran seguidor de Charles Ryrie, R-Y-R-I-E, Ryrie. Ryrie fue colosal, ahora está con el Señor. Fue un extraordinario, gran erudito bíblico. Y cuando vivía fue profesor en el Seminario Teológico de Dallas. Y tuvo un gran impacto y la razón por la que lo admiro es porque deja que la Biblia interprete la Biblia. Es una gran regla. Y está, por supuesto, dedicado al tiempo de vida de la autoría. Y el tiempo de vida de la autoría, si estudias primera y segunda de Samuel, por ejemplo, o Reyes, verás la vida y a los tiempos de David y Salomón, y sabe cómo profundizar. Es confiable y es conservador en teología. No es que sea demócrata o republicano, significa que no te sorprenderá con algo raro. Te dará información segura, firme, confiable y consistente. Cualquier buena Biblia de estudio con esto puede ayudarte, como la de Scofield, la Biblia de estudio de Scofield, la Biblia de estudio abierta, la Biblia de estudio. Solo busca una Biblia de estudio y prepárate para pagar $1,500 o $1,800. Y odio decirlo, pero la Biblia Ryrie que uso tiene un costo entre $5,500 y $6,500. Pero respecto a la autoría de Juan, por ejemplo, si alcanzas a verlo, este es el tamaño de la introducción y nos hablará sobre quién es el autor. Cuando hablamos de esto, habrá escrituras y habrá declaraciones hechas en este libro. Juan, por ejemplo, esto eliminará la autoría. Y, por ejemplo, Juan, entendemos que Juan, el discípulo. Este es Juan, el hermano de Santiago. Santiago y Juan, San Juan y Santiago, los hijos del trueno. Aquí dice que Juan es el que, haciendo referencia de sí mismo, dice Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. A medida que avanzas, comienzas a descubrir más y más sobre quiénes son estas personas, y lo divertido es descubrir sobre Juan, el autor, que su hermano es Santiago, y Zebedeo es el nombre de su padre. Esto te llevará a un estudio bíblico sorprendente, y solo en la apertura del Evangelio de Juan, esta es la introducción que está en la Biblia de estudio sobre el autor. Observa cómo esto nos lleva a avanzar en el tema. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan: en principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y tiene la sorprendente genealogía divina de Jesús. En el versículo 14 dice que Jesús no es otro que el Verbo de Dios y no es otro que el mismo Dios manifestado en carne y hueso. Pero la Escritura, la Biblia, nos hablará sobre el relato
del testigo presencial que es Juan. Esto es lo asombroso sobre el Evangelio de Juan. Juan es un hombre que te dice, yo estuve allí. En los últimos capítulos del Evangelio de Juan, él te dirá, yo estuve allí. Lo vi todo. Lo toqué. Yo estaba con él desde el principio hasta el final y estuve allí en la resurrección y estuve cuando se derramó el Espíritu Santo. Soy Juan. Esta es mi vida y hablo como testigo presencial. No pienso adentrarme en los detalles en este video. Asumo que estás viendo el video porque deseas estudiar la Biblia. No hablaremos de los detractores. Juan te dice, soy testigo presencial de lo que he escrito. Y escucha esto. En el libro de Juan fue escrito por un hombre que él mismo experimentó la divinidad de Jesucristo. Él vio cómo se desarrolló frente a él. Te dará la evidencia de por qué deberías creerlo y cómo es cierto, cuándo sucedió, dónde sucedió y cómo aplicó para aquellos creyentes y cómo debe aplicar para ti ahora. Así que Juan es el hermano de Santiago. Santiago es el autor del libro de Santiago, en la segunda parte de la Biblia. Los dos hombres eran notables. Descubrirás que eran muy apasionados. También eran muy propensos a algunos problemas antes de conocer a Jesús. Eran conocidos como los hijos del trueno. En la Biblia, ahí dice que tienen este título, aunque supieron quitárselo y terminaron encontrándose con Jesús para transformar sus vidas. Juan es un personaje sorprendente y maravilloso y puedes aprender mucho sobre él, porque mientras avances a través de un estudio biográfico de quién es Juan, descubrirás que aparece en varias partes de la Biblia y aprenderás más y más sobre él si lo deseas. Pero cuestiónate, ¿quién es el escritor? El escritor es Juan. ¿Qué nos dice Juan con lo que escribió? El trasfondo, ¿cuál era su ocupación? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué pasa con su familia inmediata? ¿Qué se sabe de él en la historia? La autoría es sorprendente. Me agrada porque me ayuda a relacionarme con la persona a quien el Espíritu Santo llamó para hablarme. Y lo digo con sinceridad. Por favor, acércate a la Biblia y hazlo con la expectativa de que te hable. Es la palabra de Dios. Veremos por qué en otros estudios. Es la palabra de Dios, está viva. Está esperando saltar de la página hasta tu alma si es que estás preparado. Si deseas que suceda, acércate a la Biblia. Juan nos enseñará lo más grande que tú puedes hacer por tu alma, por tu espíritu, por tu vida. Y Juan nos dirá su experiencia personal y lo dirá como testigo presencial. Por eso debemos darle toda la atención del mundo. Y autoría. Empieza con eso. Si comienzas con nosotros en Juan, detén el video, pausándolo, comienza a investigar y consigue una Biblia de estudio. Y pronto estaremos sobre los comentarios. ¿Qué buenos comentarios puedo leer de la introducción sobre quién es Juan? ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Hasta la próxima.